Hola, hola, buenos días. Perdón, buenas tardes. Ya estamos 1:15 de la tarde de hoy. Hoy es domingo 2 de noviembre. Bueno, un día para la sociedad panameña. No sé si en todas partes del mundo creo que no es igual, pero para Panamá, bueno, es el día en que recordamos a nuestros difuntos, familiares, amistades y bueno, también a mentores, mentoras. Y reflexionamos en un día como hoy, desde el seno de las familias y las comunidades también. Nuestros dirigentes comunitarios se recuerdan en un día como hoy. Y bueno, por supuesto, en el inicio de este mes de la patria, estamos en el programa 44, semana 44 de Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo, Educar para Transformar. Y bueno, hoy vamos a tener un programa interesante con dos visiones, pero que compartimos caminos, enlaces, bueno, tres con la mía, sobre el movimiento estudiantil, el rol del movimiento estudiantil en nuestro país, en Panamá, y que ha tenido eco en el tiempo para el movimiento estudiantil centroamericano, latinoamericano. Yo me atrevería a decir que para el movimiento estudiantil mundial, que de eso sí que nos va a conversar Anthony, porque en esa evolución que no tuvimos ni Samuel ni mi persona cuando militamos en el movimiento estudiantil, lo cierto es que orgánicamente el desarrollo, la evolución del mismo permite que hoy distintas estructuras orgánicas de estudiantes, organizaciones de estudiantes de nuestra Universidad de Panamá, sean miembros plenos de organismos regionales y mundiales de estudiantes. Entonces, eso habla de la evolución, sin duda alguna, tal por cual de nuestro movimiento estudiantil, que si en la década del 50 y del 60, en función de el marco histórico de esos tiempos, ¿vale? Y bueno, con la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, el movimiento estudiantil en Panamá tuvo un rol importante mundial, que eso nos lo va a contar Samuel, que es un gran estudioso de de este sujeto fundamental para Panamá, sin duda alguna, sine qua non de hoy lo que somos, de la identidad nacional, el movimiento estudiantil. Lo cierto es que, la verdad que antes de la Segunda Guerra Mundial, es decir, desde el comienzo de la República, el movimiento estudiantil panameño ha marcado su punto de interacción y de participación concreta, directa en todos los quehaceres de esa construcción del Estado Nacional que llevamos desde 1903. Entonces, hoy tenemos a el investigador amigo además de este programa, ha estado muchísimas veces en este programa, eh, pero que hoy te invitamos, Samuel, porque tú eres un conocedor de eso que ha sido el aporte del movimiento estudiantil a la nacionalidad panameña. Y hoy desde ese espacio donde te encuentras como investigador del de Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad de Panamá. Sin duda, tú vas en esa línea de investigación que siempre has tenido profundizando sobre este tema. Y el otro investigador, ahora les paso para que saluden, el otro invitado, perdón, es también un amigo de esta casa, Anthony Guevara, un referente para mí y para, bueno, sobre todo para la juventud de eso que justamente vengo diciendo en este inicio del programa, de esa evolución del movimiento estudiantil. Lo mío fue a inicio de los 90 y justamente con esta organización que hoy te honras tú, Anthony, en dirigir, eh, y que es Pensamiento, Acción Transformadora, que ha evolucionado a tal punto que ahora es un movimiento nacional, pensamiento y acción transformadora, va más allá de los claustros universitarios en toda la República. Y bueno, esos son los pasos que los movimientos estudiantiles en el mundo se proponen en función de las dinámicas sociales. Entonces, Anthony Guevara, ¿quién es? Bueno, acá estás invitado porque
Ahorita es el secretario general de la Escuela de Historia, del Centro de Estudiantes de Historia. Anthony también es el responsable en la Universidad de Panamá de Pensamiento Acción Transformadora y además es el representante de los estudiantes ante el Consejo General Universitario de la Facultad de Humanidades y por tanto, hombre, tienes que estar acá conmigo. La gente me va a criticar el programa porque dice, bueno, ¿y dónde están las mujeres allí? Aquí la estoy representando yo. Vale, es que sí, que tuve la intención de invitar a una compañera, pero ustedes saben que por el tema de la internet y tal, no le es posible a ella tener una conexión, digamos, regular. Así están nuestros estudiantes de nuestra universidad que no cuentan con el servicio propio en su residencia. Entonces no podía estar, no puede estar la compañera hoy. Pero el balance, como siempre, lo hago yo. Entonces, miren, bienvenidos, bienvenidos, saludos, Samuel y Anthony. Muchas gracias, Rebeca. Saludos. Gracias, gracias por la invitación, Rebeca. Un gusto estar aquí nuevamente. Igual manera, un saludo, Samuel. Agradecido siempre por ese respaldo al movimiento estudiantil. Igualmente, Rebeca. Miren, iniciamos, iniciamos como todos los programas, haciendo un poquito de historia. Es importante entender el fenómeno en su tiempo, en su evolución, y por eso inicio contigo, Samuel. Este 27 de octubre, bueno, celebramos un día más, conmemoramos un día más de el Día del Estudiante, pero lo que implica para los estudiantes la organización en los distintos espacios que hoy todavía se ve difícil que se pueda retomar esa gloriosa organización que tuvo el movimiento estudiantil a nivel secundarista, por ejemplo, y que en esa línea, Pensamiento y Acción Transformadora y otras organizaciones de nuestra universidad están plenamente convencidos de que urge la retoma de la organización del movimiento estudiantil secundarista. Iniciemos por la historia del movimiento estudiantil en Panamá en unos tantos minutos, Samuel. Bueno, ante todo, Rebeca, Anthony, compañeros y compañeras, quiero agradecer la invitación y el espacio. Para mí siempre es una oportunidad eh, de educar, de orientar y de intercambiar ideas acerca del movimiento estudiantil y juvenil panameño, de sus orígenes, de su historia, de su desarrollo y de su evolución. Si partimos de los orígenes históricos del movimiento estudiantil, eh, poco se habla, pero las investigaciones nos han arrojado que hubo una primera Federación de Estudiantes de Panamá entre los años 1922 a 1927. Existe una tesis de la licenciatura en historia que lo hicieron dos estudiantes, uno de esos, el compañero historiador Edgar Herman, eh, que es la única tesis acerca de esa primera Federación de Estudiantes de Panamá, que sería una fuente de información. Y la otra sería el periódico que publicó esta primera federación, que se llamó Juventud, que solamente hay un ejemplar digitalizado en la página web de la Biblioteca Nacional de Panamá y que muestra eh, la importancia que tiene esta primera FED porque articula a los primeros jóvenes que estaban estudiando en la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas, la antecesora de la Universidad de Panamá, se creó en 1918, estudiante del Instituto Nacional, del Colegio de Artes y Oficios y de dos colegios privados, tres colegios privados de los que se tiene información que hubo participación,
el Colegio La Salle, el Instituto Panamericano y otro colegio privado de la época, quienes tuvieron participación en esta primera federación. Pero digamos que el primer entrada como actor, como sujeto político llamado Juventud y Estudiante vendría siendo el incidente Pershing, cuando los estudiantes panameños se organizaron en una marcha y fueron a rechazar el banquete que le estaba ofreciendo el presidente de ese entonces, Ernesto Tidés Lefebvre, al general Pershing, héroe de la Primera Guerra Mundial, general de 5 estrellas, el máximo rango que puede obtener un militar norteamericano, un héroe condecorado por sus acciones en la Primera Guerra Mundial, que vino a negociar la utilización de la isla de Taboga, la isla de las Flores, como un sitio de defensa militar para los Estados Unidos. Ese rechazo de los jóvenes y estudiantes de esa época hizo que el presidente eh, inclusive dijera que ni un milímetro más del territorio nacional iba a ser cedido para ese tipo de espacio. Digamos que esa es como la irrupción de este actor en la vida política y pública del país, pero ya había habido otros escenarios, por ejemplo, la Guerra de los Mil Días, donde jóvenes, sobre todo el Partido Liberal, murieron en la batalla del Puente de Caledonia y también participaron en otras acciones políticas en medio de ese periodo de 1900 a 1902. Y digamos que ya con esa primera Federación de Estudiantes de Panamá se comienzan a organizar los jóvenes y los estudiantes panameños. Ya por la época estaba, por ejemplo, un gran dirigente estudiantil cubano, fundador de la primera Federación Estudiantil Universitaria, la FEU, y junto a Carlos Baliño funda el primer Partido Comunista de Cuba, Julio Antonio Mella. Y por nuestras investigaciones sabemos que sí tuvo intercambio con jóvenes panameños de la época, o sea, hubo circulación de las ideas y sabemos la importancia de Mella a tal punto que tuvo que irse de Cuba y es asesinado por los agentes del dictador Machado de Cuba. También José Carlos Mariátegui, con el fundador del primer Partido Comunista del Perú y su famosa revista Mauta. O sea, ya en nuestra América ya había un intercambio, una circulación de ideas. También por otra revista que haré una breve mención, la revista Quasimodo, que se crea entre 1919 y 1921, donde van convergiendo las ideas anarquistas, las ideas socialistas, las ideas más avanzadas del liberalismo aquí en Panamá, con José Dolores Moscote, José Daniel Crespo, Jefta B. Duncan, sobre todo en materia de educación. Digamos que hay un escenario, porque también hay que ver Que movimiento después estudiantil. fueron los fundadores de la universidad estos, ¿eh? Exactamente, sobre todo Moscote. Ujú. Ya se estaba generando un escenario con este Instituto Nacional, Colegio de Artes y Oficios, el Liceo de Señoritas. Había un escenario ya para que estos jóvenes y estudiantes comenzaran a tener una educación y formación que no solamente era para que fueran bachilleres, sino para que fueran ciudadanos activos, críticos dentro de la sociedad y con una orientación democrática, pero no una democracia electoral, sino una democracia Mm. participativa, Histórica, eh, ¿sí? conciencia crítica y un espíritu nacionalista que también Mira, lo y llevó a la disculpa lucha por la que te soberanía. interrumpa en este punto, Samuel, pero vale la pena señalar, destacar
que las primeras manifestaciones justamente de estos movimientos se dieron en virtud de esto que tú estás planteando, de que la formación estuviera alineada con esta con la incorporación de estos elementos que no contaba la educación panameña, que era el de la formación integral en valores cívicos, por ejemplo, en filosofía contemporánea. Esos elementos fueron los primeros que determinaron esas luchas del movimiento estudiantil, pero de eso no se habla, ¿eh? ¿No? Y también porque, y por eso yo siempre lo trato de recalcar cuando hablo de este tema, es la vinculación educación-movimiento estudiantil. Y eso se ve, por ejemplo, cuando Octavio Méndez Pereira y José Dolores Mocote fueron rectores del Instituto Nacional en distintos periodos, y Octavio Méndez Pereira, que fue secretario de Instrucción Pública, que era en ese entonces el Ministerio de Educación, como el propios programas de estudio trataban de recoger lo más granado del pensamiento humano de esa época. Así Y estamos es. hablando de un país que por su propia constitución, digamos, con el tema del canal, se había volcado el comercio y como que aquí no cabía la cultura, el arte, la educación, era una cuestión de segunda, pues. Sí. Pero aquí había un interés de ellos, de que esa educación fuera un motor de transformación social también. Claro, y estos jóvenes, porque en realidad eran jóvenes intelectuales, siempre encontraron eco en las generaciones estudiantiles de ese tiempo. Justo lo que tú señalas, esa comunión, conjunción entre educación y movimiento estudiantil ha estado desde el origen, ¿eh? Ha Sí, estado desde exacto. el origen. Y también aparejaba las luchas sociales y populares. Claro. Sí, que Años ahora como vamos a hablar en la segunda parte de ese aporte del movimiento estudiantil a la nacionalidad panameña y el tema de la soberanía que todavía hoy está en cuestión, ¿no? Hoy, 2025, imagínate, del siglo XXI. Pero antes de continuar, Samuel, quiero incorporar a Anthony porque estos elementos que acaba de destacar de la historia, Samuel, y que habla de esa natural simbiosis que siempre ha existido entre el derecho a una educación de calidad, una educación humanística de los estudiantes, tanto secundaristas como universitarios, siempre han formado parte del programa orgánico de las organizaciones, valga la redundancia, estudiantiles en la Universidad de Panamá. Y Anthony puede perfectamente evidenciarnos hoy, a tantos años después, en el 2025, sigue siendo el tema de la formación integral del estudiante, tema fundamental de la lucha estudiantil. Bienvenido, Anthony. ¿Qué tal? Sí, bueno, reitero el agradecimiento por la invitación. Bueno, el tema de hoy, bueno, el Día del Estudiante, se celebra, bueno, el Día del Estudiante Panameño, que se conmemora el 27 de octubre. Bueno, me gustaría iniciar con que hoy en la actualidad, ¿no? Esa fecha pues está totalmente deformada, ¿no? Hoy lo que se celebra, porque no debería ser una celebración, sino una conmemoración, es una cuestión totalmente distinta a lo que se buscaba en su inicio con la celebración, o digamos la conmemoración del 27 de octubre, que debe ser el Día del Estudiante Panameño consciente, porque justamente ustedes hablan de un movimiento estudiantil crítico que ha Mm. formado parte de nuestra historia como pueblo panameño, que ha formado parte de muchas luchas, de muchas gestas y de muchos sucesos que definitivamente han ido formando también ese carácter panameño que hoy nosotros adquirimos como jóvenes, como estudiantes, como profesionales, como trabajadores, y que sin duda alguna el aporte que ha hecho históricamente el movimiento estudiantil y la juventud panameña
a lo largo de la historia ha sido sumamente significativa y que yo creo que es importante recalcar que los gobiernos que han sido los mismos que responden a un solo interés, que es el interés de la burguesía de este país, han intentado borrar día tras día este fervor o esta mística que ha compuesto por mucho tiempo un movimiento estudiantil que más allá de ir a los salones a dar clases, debe ser un movimiento estudiantil que esté en resistencia, que cuestione, que dude, que se movilice y que agite este país. Entonces, bueno, me gustaría hablar de repente un poco del 27 de octubre en función de, digamos, el contexto, ¿no? Eh, Sabemos pues que el 27 de octubre de 1947 fue un día clave y estoy seguro que no fue un día tomado aleatorio, sino que fue una cuestión a propósito, ¿no? Porque digamos que el 27 de octubre tras 27 de octubre se fueron suscitando hechos que sin duda alguna sería una gran casualidad que se escoja el 27 de octubre para hacer gesta, para hacer lucha. Creo, mira, Samuel, a ver si nos precisas, que es importante precisar. Ese 27 de octubre es por una, creo que una huelga que tuvieron los estudiantes, ¿cierto, Samuel? Fue por la destitución del profesor Juan Felipe Escobar, Que porque no que, saludó al presidente, algo así, ¿no? bueno, el saludo al, no presi- al, al presidente, ese 4 años después, en Ah, ya, 1947, el estudiante de Derecho Secundino, no, estudiante de Derecho del en la Universidad de Panamá, cuando funcionaba el Instituto Nacional Secundino Torres Gudiño, entonces correcto. al ministro de Gobierno y Justicia Francisco Filó, y que hay una famosa foto de cuando el rector Octavio Méndez Pereira salió de su despacho y el ministro Filó había mandado a arrestar al estudiante Torres Gudiño y el rector Méndez Pereira lo impide Lo y impide, dice, así es. mientras él sea el rector, ningún estudiante ni de la Universidad de Panamá ni del Instituto Nacional se lo iban a llevar preso. Pero Juan Felipe Escobar fue destituido y creo que ese es el periodo de gobierno de Ricardo Adolfo el Cojo de la Guardia, Ujú. que ya sabemos que estamos en la Segunda Guerra Mundial y existe una persecución sobre todo contra eh, todos los que eran seguidores del doctor Arnulfo Arias. Era como el 43, ¿será, no? Sí, el año 1943. Ajá. Sí, 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 de ahí viene la cosa, Anthony. Pero, Claro. y lo que queremos resaltar hoy es cómo intelectuales académicos de nuestro país, en todos los tiempos, porque todavía podemos rescatar a algunos intelectuales académicos de la Universidad de Panamá, han estado en plena sintonía con los derechos, con la salvaguarda y la defensa de los derechos inalienables de los estudiantes, en todos los tiempos. Sí, Anthony, disculpa que te interrumpa, pero como estamos haciendo un poquito de historia, precisando, Samuel tapa eso, ¿no? Gracias. No, claro, claro, importante esa mención porque al final yo creo que el profesor también no, por eso que hablaba que no hay como casualidades, sino causalidades y cómo se fueron desarrollando los hechos en esta época y que hoy el movimiento estudiantil que tenemos parte es resultado, ¿no? De lo que teníamos antes y esa beligerancia o ese sentido de pertenencia que podemos tener al día de hoy. Y yo creo que en ese sentido me gustaría también como mencionar el hecho eh, de la parte del movimiento estudiantil secundarista, ¿no? Porque hoy contamos con un movimiento estudiantil secundarista que prácticamente está silenciado y que no es una cuestión que debe pasar desapercibido, sino que debe ser una lucha
no solamente del estudiante, sino del movimiento social, porque estamos hablando que de ahí es que donde emergen, digamos, esa es la cantera, esa es la cantera del movimiento social de la clase trabajadora, porque es de ahí donde proviene, donde se produce ese primer contacto con el joven, con el estudiante, con el adolescente que pues tiene ese acercamiento con nuestro pensamiento, con nuestro ideal, ¿no? Y que hoy en día, pues el movimiento estudiantil universitario, de manera general, pues yo lo podría calificar como, digamos, un movimiento universitario que, pues, de cierta manera, por ciertas organizaciones, tiene beligerancia, tiene un nivel de resistencia, lo ha demostrado en los últimos 5 años que se ha movilizado, no solamente en el campo, sino a nivel nacional y que tiene cierto sentido de cohesión en los momentos críticos y coyunturales, pero que sí está débil, pero forma parte de los sucesos por el cual es que no hay movimiento estudiantil secundarista, no hay de dónde muchas veces sacar, digamos, los relevos generacionales, no hay muchas veces se complica, ¿no? Entonces, en ese sentido, el estudiante cuando llega a sexto año, no ha tenido esta experiencia previa, llega a la universidad y pues desconoce el movimiento estudiantil porque no lo asimila, no lo asemeja y dice, bueno, esto es nuevo para mí, mientras que en otras épocas pues hemos tenido digamos, la experiencia de poder tener un movimiento estudiantil secundarista que ya va creando esa experiencia, va dándole la formación, va capacitando a los jóvenes, va dándole, digamos, el valor agregado y que cuando ya llegan a la universidad llegan con una capacidad muy grande o superior, ¿no? Entonces, yo sí quisiera resaltar eso hoy como una de las grandes problemáticas que tenemos, y es que el movimiento secundarista está totalmente atascado, o más bien lo tienen en esa situación los gobiernos, porque tampoco es que sea de su interés que los más jóvenes, los más rebeldes, tengan ese sentido o esa plataforma para poder defenderse, ¿no? Entonces, yo creo que si bien es cierto hoy el Día del Estudiante, nosotros consideramos que tenemos un gran reto que es recuperar ese movimiento estudiantil secundarista que, bueno, en este último año, digamos, la coyuntura de la ley 462, del proyecto de la ley 462, pues se pudo ver nuevamente como ese intento de resurgimiento del movimiento estudiantil secundarista y bueno, en ciertas organizaciones ya existen nuevamente, digamos, ya organizaciones de secundaria que bueno, están en su proceso de desarrollo, porque tampoco es fácil nuevamente insertar un modelo de trabajo del sistema de organización estudiantil cuando está el Meduca acechando, ¿no? A todo aquel que intente organizarse, pero también a aquellos profesores que tienen conciencia y que tratan de ayudar a organizarse el estudiante. Y está el caso de que hay profesores que, más allá de los profesores que, bueno, lastimosamente fueron destituidos, hay casos de profesores muy puntuales que los tienen fichados por el simple hecho de, no de incitar, sino de enseñarle a sus estudiantes que esto ha existido y que es normal. Caso del profesor Diego Sánchez, que no es como que normal que siempre sea contraer la cuestión o siempre se lo lleven. Caso del profesor Felipe Cabeza, que siempre se lo llevan y que no es normal que haya profesores que los tengan fichados por el simple hecho de que ellos salgan a defender los intereses de la clase trabajadora o de los gremios magisteriales y pues existe esta situación. Pues sí me gustaría hablar de que, bueno, este 27 de octubre que pasó, nosotros como organización estudiantil, en la Universidad de Panamá decidimos hacer algo totalmente distinto, que es partir del hecho de que no hay, primero posicionarnos y recordarle al estudiante que no hay nada que celebrar, sino es una fecha primero que hay que conmemorar, porque lo que buscamos resaltar es que el movimiento estudiantil ha sido instrumento para el desarrollo de los intereses del pueblo panameño
y para la defensa también de los beneficios de este pueblo panameño y que ha servido como bastión de vanguardia y de retaguardia en muchas ocasiones para luchar contra aquellos que intentan imponernos agenda, que intentan imponernos su pensamiento hegemónicamente hablando. No hay que, no hay que pensarlo varias veces para estar claro que el movimiento estudiantil panameño tiene una característica que es un movimiento estudiantil antiimperialista por naturaleza. Es decir, nuestra historia con los Estados Unidos no es algo que podamos rechazar, sino entenderla, y pero también hacer la salvedad de que nuestro movimiento estudiantil es antiimperialista por naturaleza y que ese pensamiento lo debemos rescatar, lo debemos volver a resaltar, porque estamos nos encontramos frente a una situación de recolonización. Entonces, ante ese hecho y ese posicionamiento, nosotros definimos partiendo de que hay que recordar al estudiante de que nosotros somos un movimiento estudiantil beligerante y consciente. Entonces, ese día nosotros estuvimos repartiendo por todas las facultades, hicimos un recorrido por todas así, de las 19 facultades, pasamos a 17 y estuvimos haciendo volanteo. En el interior del país también estuvimos volanteando, es decir, fue un volanteo a nivel nacional que ese día pues decidimos realizar, entregándole pues un posicionamiento al estudiante para que pueda de repente ir generando, digamos, un segundo. Parece que se le fue un poquito la señal, pero miren qué bueno que en esa línea íbamos para la siguiente conversa. Eh, Este 27, por eso hay que utilizar a veces la fecha como pretexto, ¿eh? Para reflexionar de vuelta sobre el momento en el que estamos, siempre mirando la historia, pero planteándonos los retos de hoy y las tareas que tenemos pendientes. Y en ese sentido, Samuel, la verdad que el movimiento estudiantil ha sido un actor fundamental en la construcción de todo, desde el Estado Nacional, de la nacionalidad, de las formas ideológicas, de la identidad. Ha sido un sujeto fundamental esto del ser panameño, lo que somos hoy, los panameños y las panameñas. Que sí, que ha estado amenazado el movimiento estudiantil en todo tiempo, vaya, desde sus inicios, y eso en todos tus estudios así lo has identificado, pero lo que señala Anthony, que es muy importante, es que en otros tiempos, hablemos, la dictadura fue brutalísimo, brutalísimo el ejercicio del poder contra esta estructura de la sociedad que es el movimiento estudiantil, pero ahora en la supuesta democracia en la que estamos, Anthony nos dice, bueno, pero es que estamos de vuelta en un esquema de ruptura de la posibilidad de que el movimiento estudiantil vuelva a reorganizarse así en la amplitud en que lo pudimos hacer en las primeras décadas del siglo pasado, el 20, el 30, el 40, yo diría que hasta el 60, con el golpe militar, veníamos en una evolución. Y te pregunto, Samuel, después de la invasión a Panamá, en que nuevas organizaciones estudiantiles surgieron, porque tengo que decirlo con toda propiedad, yo vengo de ese proceso, y algunas viejas organizaciones estudiantiles sobrevivieron a la dictadura militar, como lo fue, por ejemplo, el FUER 29, todavía es una organización estudiantil que sigue teniendo presencia, por lo menos en el mundo estudiantil universitario. Creo que en secundaria también, a pesar de algunos gobiernos, que creo que fue el gobierno de Martinelli, fundamentalmente, en donde hubo un golpe durísimo a eso que se venía reconstruyendo post-invasión a nivel secundarista. Te pregunto, Samuel, ¿en qué momento nos encontramos hoy
en virtud de esto que nos plantea muy bien Anthony, de em, las batallas que se tienen que librar, incluso a lo interno de la Universidad de Panamá, ojo, tenemos que decirlo con toda franqueza, para ese desarrollo de las organizaciones estudiantiles. Muy bien la crítica de Anthony. Sí, yo quería recoger un par de hechos históricos y contestarte las preguntas, Rebeca. Uno fue cuando en la década de los 40, el estudiante del Instituto Nacional, Enrique Carson, se enfrenta a un pelotón de la Guardia Nacional, liderado por el oficial de ese entonces, José Antonio Ramón Cantera. Y él le dice, Enrique Carson, que después fue profesor del Instituto Nacional, lamentablemente él murió bastante joven siendo profesor del Instituto Nacional, por eso no se conoce tanto, pero él fue secretario general de la Federación de Estudiantes de Panamá. Más para especificarte, él es la generación fundadora de esa segunda FEP de 1943-1944 con Federico A. Velázquez o Humberto Ricor, por ejemplo. Y Carson se enfrenta a Remón y le dice, aquí no hay armas sino libros, porque le habían dado el dato a la Guardia Nacional que en el Instituto Nacional se guardaban armas. El compañero Anthony habla del papel de los jóvenes estudiantes de secundaria y en la gesta de rechazo al convenio Filo-Hain de 1947, eso inicia con el joven estudiante David Acosta del Instituto Nacional cuando toca la campana y convoca a los estudiantes del Instituto Nacional a marchar en rechazo del convenio. Así inició la gesta de rechazo al convenio Filo-Hain de 1947. Pero si traemos todo eso para acá, para el tiempo actual, definitivamente que tenemos algunos movimientos que, digamos, suponieron la movilización de los jóvenes, los estudiantes universitarios, no universitarios, que fue una la lucha contra la minería, la lucha contra el tema de los escándalos de la CENIAF. eh, digamos que hubo un movimiento también en torno al tema de lo del seguro social, que no cristalizó igual que los dos anteriores con grandes movilizaciones, pero sí hubo un nivel de conflictividad, de protesta. Espera, paréntesis, Samuel, y previa a ello, que la verdad que habría que estudiarlo, muy interesante lo que se produjo con el movimiento estudiantil y esa coalición que vale la pena analizar, que se logró con el rechazo de las reformas constitucionales. La verdad que ese fue un fenómeno muy interesante y También tenemos que que surgió de la, estudiarlo. que surgió de la propia Universidad de Panamá. Con esas Eh, sentadas en la 5 de mayo, fue una cosa interesantísima. pero definitivamente que la no posibilidad de organizar un movimiento estudiantil en secundaria sigue provocando la debilidad del movimiento estudiantil universitario, inclusive de otros propios sectores del movimiento social y popular en su conjunto, porque hay que tener en cuenta que de ahí es la cantera donde salen los estudiantes universitarios, ya con un nivel de formación y de lucha. Y desde los 90, después de la invasión, que el Ministerio de Educación se convirtió en un ente obstaculizador de la organización estudiantil juvenil. Digamos que ya desde la época, tú lo mencionabas, del régimen militar, que nos sigue causando diferencias a la hora de analizar, porque un grupo de jóvenes sí fue a apoyar el llamado proceso, otros se mantuvieron en la crítica y en la lucha contra ese proceso, y digamos que entre esas ambas partes no hay posiciones de conciliación, sino unos a favor completamente, otros en contra, y no ha habido como una forma de poder
entender, analizar, comprender ese periodo de una forma más objetiva. Y eso sin lugar a dudas se transmite a la generación de los 90, que tenemos dos, ya lo pongo inclusive en mi libro Guerras Rebeldes, yo lo pongo con nombre y apellido. Hay dos organizaciones estudiantiles, una que sí venía de los 60 70 80 que sobrevive, que es el FER 29, como tú mencionas, y el PAC. O sea, se convierten en los dos referentes del movimiento estudiantil de secundaria universidad al inicio de los En los 90. 90. Y digamos que la invasión Hombre, no, cumplió su cometido, cumplió su cometido. destruyó gran tejido Total. social del cual todavía no nos hemos podido recuperar. O sea, todavía tenemos dificultades de poder organizarnos lo más unitariamente posible, y la debilidad del movimiento estudiantil sigue haciendo peso a la hora de organizar el movimiento social y popular en su conjunto. Y esos vacíos, porque nosotros en ciencias sociales lo sabemos bien, Rebeca, que los vacíos los llenan y los han llenado otros grupos de debate, de oratoria, ONGs de toda clase. universidades privadas que en algún momento nunca tuvieron ninguna participación en estos temas. Entonces ya tienen otra orientación, tienen otros fines, buscan otras cosas que definitivamente de las universidades públicas, la Universidad de Panamá, los colegios secundarios, no ha habido la forma de poder levantar ese movimiento que sí hubo en los finales de los 40 50 hasta los 80 90, en que uno veía que habían organizaciones estudiantiles en secundaria que no Claro. podían controlar el Ministerio de Educación ni los directores de los... Pero es que mira, ese programa, por llamarlo de alguna manera, ese, ese desarrollo, evolución programática del movimiento estudiantil desde el inicio de la República se mantuvo durante todo el tiempo durante la Segunda Guerra Mundial, post Segunda Guerra Mundial, con la dictadura, imagínate. Pero sin duda alguna hay un quiebre con la invasión y que evidentemente todavía estamos viviendo, experimentando los efectos de ese quiebre, muy a propósito de esa invasión en el movimiento estudiantil y en otras formas de estructura social. El movimiento campesino no termina todavía de recomponerse a 2025, como también el movimiento sindical y otros, pero hoy nos ocupamos del movimiento estudiantil. Y voy contigo, Anthony, en esta parte final del programa, porque como bien lo acaba de señalar Samuel, porque tenemos que hablar del 90 para acá, que es el efecto inmediato del accionar que tiene el movimiento estudiantil hoy, de recuperar y de rehacer lo que haya que rehacer para proyectarnos a los siguientes años. Ese es el caso concreto de el movimiento nacional de ustedes, Juventudes, Pensamiento, Acción Transformadora, y otras organizaciones, aclaro. Eh, lo cierto es que, Anthony, te pregunto, entre los planes y programas, ustedes tienen clarísimo, a nosotros nos conta, pero a nuestros oyentes no, esa tarea fundamental de rehacer los lazos y las alianzas con el movimiento estudiantil secundarista. Claro, bueno, de hecho voy a tomarme un poco el atrevimiento, no voy a hacer mención porque yo creo que es importante. Hoy nosotros le hemos arrebatado a la derecha, ¿no? A la derecha populista que está sumergida en la Universidad de Panamá. Hablo claramente del PRD y de la Unión de Estudiantes Universitarios hoy, que bueno, le robaron el nombre a la verdad, a la Real Unión, o me refiero a la UEU, que es, y yo lo hago públicamente, esta es una plataforma del PRD dentro de la Universidad de Panamá, y que esto viola la autonomía universitaria porque son intereses muy particulares que buscan
destruir el movimiento estudiantil original o el real interés del movimiento estudiantil universitario. Y en ese sentido, yo considero que posterior a la invasión, esos espacios vacíos lo han ido llenando, esto justamente lo que ustedes han mencionado, estos clubes de debate que son reaccionarios, estas organizaciones inertes que son totalmente anti todo, incluso Más financiadas, ¿eh? Financiadas. anti educación pública. Entonces, evidentemente nosotros hemos llevado una lucha, hoy le hemos arrebatado en conjunto el PAD, el MJP, eh, los compañeros de AECU, de AEMBU, el grupo Emberá también, y entre otras organizaciones como GEL de Comunicación Social, el FRU de FAECO, le hemos arrancado a la federación a estos tipos que tenían una federación muerta y ahora obviamente nosotros tenemos un gran reto de ir reviviendo esta federación que Muchas gracias, Anthony, por estaba incorporar muerta, este estaba elemento que no lo muerta. podíamos dejar, Samuel, el Entonces, partidismo. esta federación tiene grandes retos y en ese proceso, dentro de la propia Universidad de Panamá, es un tema estructural porque, por ejemplo, yo formo parte actual de la comisión del reglamento de ética, del famoso reglamento de ética y de la comisión de reglamento de elecciones universitarias que busca reformar el código de elecciones universitarias. Y yo les puedo decir que, por cierto, estos dos, digamos, situaciones que se dieron en el antiguo CGU, donde el rector y un grupo de autoridades que están en su zona de confort querían insertar una reforma que ni siquiera fue discutida por los tres estamentos, sino que era una imposición. Nosotros logramos rechazarla en conjunto, los estudiantes y ciertos profesores que, pues, digamos, tomaron cierto nivel de conciencia, o más bien voy a ser más sincero, como había otro tema que era la aprobación de la fecha para las elecciones de autoridades, preferían decir, bueno, vamos a bajar esto porque mi interés es que se den las elecciones tomando en cuenta de que en ese momento iniciaba el debate para el proyecto de la nueva reelección. Es decir, tenían su propio interés y, debo decirlo, dentro de la propia Universidad de Panamá hay mucho que cortar, mucho que resolver, mucho que arreglar. Se ha convertido en un espacio de zona de confort de muchos profesores y que son esos mismos profesores que critican a todo aquel que sale a defender los intereses de la clase trabajadora en la transísmica, pero son los mismos que no se mueven, que están en ese estatus de docente universitario y no se mueven para nada porque están en una zona de confort. Entonces, lo menciono porque al final existe esa complicidad dentro de la Universidad de Panamá que no permite muchas veces que las organizaciones estudiantiles tengan ese nivel de beligerancia o les ponen freno a nivel administrativo, le ponen mucho freno, burocráticamente hablando, y correspondiente al movimiento secundarista. Evidentemente, a ninguno de esos sectores le conviene que exista un movimiento estudiantil unido y en cohesión y en la misma línea, porque evidentemente que vamos a llevar a la mesa digamos, los temas de interés de que sí le compete a la Universidad de Panamá hablar y que sí le compete al Meduca hablar, que es lo que estamos tratando hoy de alcanzar, ¿no? De retomar un movimiento estudiantil beligerante. Por ejemplo, nosotros como organización estudiantil no aspiramos a ser la única organización estudiantil porque eso sería una utopía y sería un tipo hasta de desviación de vanguardismo. Nosotros aspiramos a que exista un movimiento estudiantil fuerte, grande y unido. Y es nuestra tarea hoy como parte de los referentes y gracias por hacer esa mención de parte del Movimiento Nacional de Estudiantes PAD, hacer esa tarea de recuperar un movimiento estudiantil, pero también de ir eliminando todas estas organizaciones que hablan en nombre del movimiento estudiantil, pero realmente tienen otro interés muy particular, que muchas veces son de quedarse eternamente en la universidad, quedarse eternamente digamos, en la fotocopia. Y eso es algo que es una práctica que se ha venido, digamos, eliminando en parte de nuestra organización. Entonces,
Se hago la mención porque a nivel estudiantil, del movimiento estudiantil, había muchos dirigentes, o hay todavía, que forman parte de organizaciones como la UEU y tienen 60, 70 años viviendo en la universidad y es algo que nosotros somos totalmente críticos. Nuestra organización, puntualmente, lo hablo con propiedad, nuestros estatutos universitarios de 1993 indican que no puede haber militantes posteriores a los 30 años porque se supone que ya a esa edad debemos de estar en frentes profesionales, en frente magisterial, de trabajadores. Entonces, nosotros sí hacemos esa invitación a los compañeros estudiantil, de la dirigencia estudiantil a hacer ese salto y a no quedarse en esos espacios eternamente, porque definitivamente si nos estamos preparando es para hacer ese salto cualitativo a al movimiento social donde se supone que debemos ir a hacer ese relevo a esos compañeros que ya tienen buen tiempo luchando y en resistencia, porque es como mencionaba compañero Samuel, o sea, tiene que haber un sistema de relevo generacional en todos los espacios que permita crear el cuadro desde abajo y que vaya subiendo con esa experiencia, no que llegue a los espacios ya en blanco porque si no se va a trabar, o sea, se va a encontrar un momento donde ya está, no va a poder resolver los temas que le competen porque está ante un sistema que lo va a golpear duro. Entonces, esa es parte, digamos, de mi conclusión. Yo creo que el movimiento estudiantil tiene muchos retos, pero a la vez tiene muchas posibilidades, tiene un gran potencial. El movimiento secundarista, la generación que se está formando ahora mismo, que tiene una experiencia, los muchachos de cuarto, quinto año, que han venido de 2022 protestando con nosotros en Bocas del Toro, en Azuero, en Coclé, en Panamá Oeste, que la verdad es que Panamá Oeste es una región que yo creo que nos ha sorprendido a todos y cómo se desenvolvió en la última coyuntura que tuvimos con la Caja de Seguro Social, porque fue una de las provincias que más se movilizó y que más movilizó, y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Panamá Este movió mucha gente, mucha más gente de la que debió haber movido otras regiones del país, donde había incluso mucha más cantidad de docentes y profesores en capacidad de movilizarse. Entonces, hago esa salvedad, definitivamente nosotros vamos a seguir cumpliendo ese rol de movimiento estudiantil beligerante, pero también no como parte de creadores, ¿no? De otros espacios de conciencia y también no, porque hay que dar ese salto a la juventud y no solamente quedarse. Nosotros tenemos una frase que la utilizamos mucho para muchas veces salir de la caja, que es el mundito de la universidad. La universidad es un mundo, pero definitivamente la universidad no es el espacio donde se va a cohesionar la revolución. La revolución se hace en las comunidades, en los barrios, en el interior, con el campesinado, con la clase trabajadora. La Universidad de Panamá es un espacio para la creación de una dirigencia estudiantil beligerante, pero no debe ser el único espacio donde se va a construir la revolución. De hecho, no se va a construir en la Universidad de Panamá. Por eso nosotros insistimos en que hay que salir del mundo de la universidad, porque es un mundo muy pequeño y que si nos quedamos en ese mundo, hasta nuestros balances van a dar un punto, no van a poder dar más. Entonces, bueno, eso Está muy yo clarito. este es mi primer año como responsable nacional. Me quedan dos, pero yo la verdad que en menos de dos me veo fuera porque la verdad que ya, digamos, estoy en la búsqueda del relevo generacional y claro, aspiro a estar en otros espacios. Yo tengo aspiraciones muy Claro. claras de saltar al movimiento social y seguir acompañando al pueblo panameño a hacer nuestra revolución. Hombre, excelente, excelente con esto que has concluido, porque justamente habla Samuel que después de un recorrido que hemos tenido del 90 a esta fecha de retroceso, ahora estamos viendo luz, estamos viendo luz con esta organización y probablemente otras organizaciones estudiantiles de nuestra universidad que tienen muy claro lo que tenían claro los estudiantes de los años 20 y de los años 30. Una fase importante que había que cubrir como estudiantes y que luego tenían que proyectarse como intelectuales para la construcción del pensamiento nacional. Entonces,
estamos reencauzando el camino, eso es positivo, eso habla, por eso este programa hoy, de que lo que hemos venido haciendo, Samuel, en lo que participaste tú en tu tiempo, lo que participé yo en mi tiempo, hoy están dando los frutos. Una retoma del camino de ese movimiento glorioso estudiantil que tuvimos desde inicios de la República y que marcaron en la historia los hechos importantes, los hitos importantes de nuestra época republicana y que en este siglo XXI, ese desfase, eso que hablábamos antes de entrar al programa, el desfase de algunas generaciones sobre su rol que debieron haber cumplido cuando fueron estudiantes y no lo pudieron hacer y que ahora algunos están insertos ya en una edad adulta en las distintas actividades sociales de nuestro país, sociales, económicas de nuestro país, políticas también, van de una manera en que no tuvieron esa posibilidad, esas juventudes, porque los jóvenes de 35 años son juventudes, no tuvieron la posibilidad de esa formación, de la construcción del ser panameño y panameña. Entonces, claro, van por allí, sobre todo los que se incorporan o y están inmersos en el ámbito de la política pública en nuestro país, gubernamental o legislativa, etcétera, ni hablar en lo judicial, no llevan esa conciencia en el tiempo, superioricidad como persona, y ello, por supuesto, hace que la persona tenga imposibilidades para tener una conducta coherente en eso que hace en un momento determinado de su vida profesional. Es muy complejo, no lo podemos hablar en un solo programa, eso lo discutíamos antes del programa, pero para cerrar, Samuel, gracias Anthony, porque sí nos incorporó otro elemento fundamental, no solo el efecto de la invasión, sino cómo las estructuras de los partidos políticos se insertaron en el movimiento estudiantil durante la década del 90 para de generar ese movimiento que venía construyéndose y que ahora nosotros, no solamente, como bien lo dijo Anthony muy responsablemente, no solamente el Movimiento de Juventud de Pensamiento de Acción Transformadora, sino el MJP y otras organizaciones están retrotrayendo todo ese proceso terrible de posinvasión. Entonces, Samuel, ¿cuáles son los retos para el movimiento estudiantil hoy, 2025? Cerramos Bueno, contigo. bueno, yo diría, Rebeca, Anthony, y es una cuestión que he venido diciendo ya con antelación, que no hay, los tiempos pasados no fueron mejores a los actuales, no hay que pensar eso. Pese a que uno quiera pensar que el tiempo de uno, nuestras generaciones eran más formadas políticamente, tenían una cultura política más vasta, eso no es tan cierto y cada generación ha tenido retos, dificultades, oportunidades distintas porque cada periodo histórico es distinto. Lo que sí hay que tener en cuenta que sí hay situaciones macro de las cuales no estamos viviendo en estos tiempos. El canal de Panamá está en manos panameñas, eh, teóricamente hablando, porque sabemos que hay una discusión importante acerca del uso de esos bienes revertidos por los cuales los jóvenes y los estudiantes panameños lucharon y han seguido luchando por el tema de la soberanía nacional, la integridad territorial, la descolonización, la independencia. Pero los tiempos cambian también y los retos son distintos. Y creo que uno de los retos que se enfrentan la juventud y los estudiantes en estos tiempos es el tema de la educación nacional, la orientación que la educación nacional necesita, sus nuevos fines, sus nuevos objetivos que queremos desarrollar con la educación en este país. En síntesis, sería el sistema político, económico y social panameño que ha entrado en una crisis que no da marcha atrás, porque quienes nos gobiernan
son parte del problema y no de la solución. Los partidos tradicionales, pese a su desgaste, su crisis, sus escándalos de corrupción, se mantienen en el poder eh, con victorias pírricas, pero se mantienen en el poder. Entonces, ¿cuál es la contrapropuesta del movimiento social y popular panameño, del movimiento estudiantil y juvenil panameño, de los campesinos, de los trabajadores, de las mujeres? Ese es el gran reto que tenemos, poder construir entre todos una propuesta de cambio y transformación social que de verdad en el terreno político electoral le pueda disputar poder a quienes nos gobiernan. Ese creo que es el gran reto, el tema de la organización y no organizarlo igual a como nos organizábamos en los 90, en los 80, en los 70. Buscar nuevas formas de organización y que otro campo que pareciera que sí tenemos algún grado de influencia, nos estamos metiendo de poco a poco, que son las redes sociales, y ahí los jóvenes y los estudiantes tienen una ventaja porque han nacido literalmente con el celular en la mano, desde que son bebés, desde que son niños, y utilizar una herramienta también de lucha social. Y mucho cuidado también, porque hay revoluciones que se promocionan en redes sociales, como lo que está ocurriendo en algunos países del mundo, en que si la generación Z está promoviendo una revolución en Nepal o en Filipinas, o en África o en Europa. Hay que tener mucho cuidado porque también el sistema hace ver supuestas revoluciones que en realidad es como el fenómeno del gatopardismo, ¿no? Se pintan que cambian para que nada cambie y todo se mantenga igual. Hay que tener mucho cuidado con eso, con estas revoluciones de naranja, supuestamente democráticas, liberales, que solamente se quedan hablando de las formas, de los mecanismos, de las cuotas, pero no impugnan el modelo de desigualdad que tenemos. Y los jóvenes y los estudiantes siempre tendrán eh, un- una cuota de lucha, una cuota de participación, no por ser solamente joven, que ese fue otro de los problemas con los cuales la juventud panameña en algún momento fue embaucada por algunos organismos internacionales que hablaban de este discurso de que los jóvenes, por ser jóvenes, tienen que llegar a espacios porque son jóvenes y se lo merecen y porque están llenos de energía, y que están llenos de, de ganas de cambiar y demás. Ojo, también cuidado con eso porque lo hemos visto con los clubes de debate que en la forma no son malos, pero hay que saber utilizar, porque los jóvenes, los estudiantes tienen una gran capacidad y siempre han tenido una gran capacidad de oratoria y aprendido en las calles, en las plazas populares cuando daban sus discursos y muchos de ellos después fueron diputados porque sabían hablar muy bien. Eh, Y todo este tipo de espacios de ahora de elegir diputados juveniles, que después se convirtieron en la forma de captación de los partidos políticos tradicionales en la Asamblea Nacional, que localizaban a jóvenes con perfiles de liderazgo y se los llevaban a los partidos políticos. O sea, que hay que tener cuidado con todo esto, porque la astucia con la que utilizan estos espacios para captar jóvenes, eh, es impresionante y creo que Anthony también
dio en el clavo cuando mencionó que utilizaron de forma eh, interesada y digamos hasta perversa el nombre de Unión Estudiantes Universitarios como nombre de una nómina y quienes estaban detrás era la juventud del PRD que se tomó la Federación de Estudiantes y qué bien que los jóvenes hayan reaccionado y se hayan disputado ese espacio, porque ese tipo de espacios colegiados no deben ser de ningún partido político, deben ser amplios en tal caso, y qué bien que digas que no debe haber solo un grupo que hegemonice, que deben haber otros, pero son espacios colegiados, institucionales, que debe haber participación de todos, pero que un partido político de forma malsana utilice ese tipo de espacios para hacer politiquería, y aquí hay que decirlo con toda franqueza, como lo que hizo el PRD en su periodo, y de haber tomado ese nombre, que digamos que tenía un nombre de Unión de Estudiantes Universitarios, para eso me parece muy reprochable. Terrible. Pero bueno, ya parece que eso ha pasado y esperamos que no vuelva a pasar. Y bueno, con esto cierro, Si hay nuevos aires para el movimiento con estudiantil. esto cierro. Nosotros, los que fuimos parte del movimiento estudiantil de otras generaciones, lo que podemos hacer con las nuevas generaciones como la de Anthony es transmitir esta historia, este conocimiento, esta experiencia, pero al final ustedes son los que tienen ahora la batuta y no se equivoquen. eh, Nosotros nos equivocamos y muchas veces, y ustedes ahora tienen un gran reto, el cual seguro Rebeca y mi persona y otros compañeros y compañeras estamos dispuestos a apoyar como lo hemos hecho desde antes. Desde siempre, desde siempre. Oye, muchísimas gracias a ambos. Podríamos hacer 3 programas, porque en uno es imposible, pero ya me tengo que ir porque esto tiene que salir en un poquito más de media hora, a las 3 de la tarde. Pero me voy con un pensamiento de uno grande de nuestra región, de Franz Fanon, que dice, cada generación dentro de una relativa opacidad tiene que descubrir su misión, cumplirla o traicionarla. Así es este precepto para todas las generaciones. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo, semana 44, Educar para Transformar. Chao, chao. Saludos, gracias por la invitación. Chao. Gracias, gracias. Y bueno, también extender la invitación a otros compañeros de nuestra organización, de otras organizaciones. Con gusto, yo les A que voy se a sumen. dar la invitación y para que puedan también escuchar a otros compañeros de otras bases, del interior Claro que también, sí. de Boca del Toro también. Sería bueno hacer esa A invitación. Y bueno, todos y con gusto, con gusto. todas.